buenos días a todos y feliz viernes 30 de septiembre de 2022. Despedimos este mes de septiembre con este episodio número 55 de Pregunta a Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo, como siempre, que hayáis pasado una feliz semana. Y en este viernes vamos a contestar las preguntas que nos habéis formulado la audiencia. Hoy no tenemos vídeos porque no nos habéis enviado ninguno, pero que sepáis que podéis enviar vuestros vídeos, vuestras preguntas en vídeo. Para más información podéis hacer un clic en los detalles de este vídeo y ahí podéis grabaros con vuestro móvil como máximo en 30 segundos. Y dicho esto, también recordaros que tenemos un servicio que es el de Capmine Premium, que está teniendo mucho éxito y que os lo recomiendo que podáis acceder también en los detalles de este vídeo, tenéis un enlace ahí, que os permite tener un abogado laboralista y de seguridad social para responder a todas vuestras dudas en un plazo máximo de 24 horas y además muchos otros servicios adicionales como vídeos en directo, webinars, masterclass, muchas cosas que os pueden resultar interesantes. Más información en los detalles de este vídeo. Y ahora sí vamos a empezar a contestar a las preguntas que nos habéis formulado en la audiencia, que son bastantes, como siempre. Y antes de empezar a contestar, si os gusta este tipo de vídeos, dadle al me gusta, suscribiros al canal si aún no sois suscriptores y dadle a la campana para que os notifiquen todos los nuevos vídeos que vamos publicando cada semana. Venga, vamos con la primera pregunta. Vamos a hablar sobre preguntas de autónomos. Ahora nos hace la pregunta Jana Kim desde Instagram. Nos dice: es injusto que los autónomos no tengamos integración de lagunas, al igual que no se actualicen los últimos 24 meses según el IPC para el cálculo de pensiones. Si me dan la incapacidad, ¿se puede denunciar esto? ¿Se tendría que llevar al Supremo? ¿Cuánto tardaría y qué coste tendría? Bien, gracias por la pregunta. Lo primero, pues lo comparto contigo, es totalmente injusto. Hay unas diferencias entre el régimen de autónomos y el régimen general de la seguridad social. Integración de lagunas, por ejemplo, en los autónomos tampoco está, en el caso de la incapacidad permanente, pues la incapacidad parcial asegurada, y una serie de diferencias que es bastante injusto. Vamos a ver ahora si con el nuevo cambio que va a hacer la ley en relación a las cotizaciones y demás hay una asimilación real también en esto, pero por ahora el tema de las lagunas queda fuera. Veremos si hay un nuevo cambio normativo en el que se amplíen los años necesarios de del cálculo para la pensión de jubilación. Tienen en cuenta el tema este de las lagunas para los autónomos también, porque es muy importante y es una pues cuestión desigual, aunque yo no le veo viabilidad para ir al Supremo y reclamar esto. Luego también hay un otro punto que dices de los 2 últimos años. En este caso, los 2 últimos años, esa incapacidad o jubilación, eso pasa en todos los regímenes. No se actualiza en el IPC, sino que se actualizan a partir del mes 24, anterior a la prestación que se cobre. Pero esto pasa tanto en régimen general como autónomos. Ahí sí que no hay discriminación, sino que todo el mundo sería igual en este caso. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace Jana Moreno, que dice: para el cese de actividad, paro de los autónomos, ¿una baja médica larga podría ser fuerza mayor? Bien, pues yo entiendo que no, tal y como está regulado en la Ley General de la Seguridad Social, la fuerza mayor, se introdujo este concepto, básicamente es cuando afecta la actividad a la empresa o un sector en concreto, de forma muy intensa. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que el precio, lo que hemos visto, ¿no? Que el precio de la energía ya ha subido mucho y que la empresa tiene que cesar la actividad, ¿no? El autónomo, porque los costes de producción superan, ¿no? a los costes de venta, ¿no? Posible, y por lo tanto en esos casos podría haber, ¿vale? Y se habla ahí un poco que esa caída produzca un 75% en los ingresos de la actividad comparado con el año anterior. En todo caso, es importante esto, que tengamos en cuenta que es una cuestión de fuerza mayor. Se habla también del tema de pandemias, ¿no? Bueno, pues eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Ya se puso por la pandemia esto y hay este requisito excepcional, pero lo que es una situación de incapacidad temporal, pues no justificaría ese concepto de fuerza mayor que comentamos. Gracias, Jana, por la pregunta. Vamos con otra. Seguimos con preguntas sobre trabajo e incapacidad. Nos pregunta Evelyn lo siguiente: teniendo una incapacidad absoluta por trastorno mental, ¿puedo monetizar vídeos de covers musicales en YouTube sin tener problemas con la seguridad social? ¿Me puedo hacer autónomo y no arriesgarme a una revisión de la pensión? Bien, gracias por la pregunta. Lo primero, debemos saber que si los ingresos que generas con esta actividad en YouTube son inferiores al salario mínimo interprofesional, ¿vale? A 14.000 euros al año, en ese caso no tendrías que darte de alta en la seguridad social como autónoma. Entonces es importante que esto lo tengas en cuenta.
quizás sí como actividad económica en Hacienda, pero no como autónoma, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si los ingresos son inferiores a estos, no deberías tener ningún problema. ¿Que son superiores y te tienes que dar de alta? Ahí sí que habría un riesgo de que te puedan quitar la incapacidad. Tendrías que hacer un procedimiento explicando por qué consideras que es compatible esa pues, situación de autónoma de estos covers musicales que comentas con tu pensión, y a partir de ahí, en principio, podría ser compatible y no te la quitarían, pero habría ese riesgo que te la quitarán si entienden que no es compatible. Gracias por la pregunta. Vamos con otra, nos la hace J, que dice: ¿cuándo se empieza a trabajar con una incapacidad? Hay que avisar al INSS de que vamos a empezar ese trabajo, pero ¿con qué antelación debemos avisar? ¿Hay que esperar contestación? Bien, pregunta muy oportuna. Ya sabéis que tenemos un servicio en nuestra página web que precisamente es para ello, la compatibilidad del trabajo con la incapacidad permanente. Bien, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es no hay un plazo mínimo de antelación para avisar. Yo lo recomiendo hacer de forma previa. Lo que pasa es que si es un contrato por cuenta ajena a veces es complicado, ¿no? Porque si puedo tener un precontrato y demás, pues si yo tengo un precontrato lo aviso. Y en todo caso, como muy tarde, pues a la semana o a las 2 semanas debería iniciar la actividad. Pero si lo podemos hacer previamente, mejor, ¿de acuerdo? No hemos de esperar una respuesta. La Seguridad Social habla solo de que se tiene que comunicar, no se tiene que esperar una respuesta diciendo sí, esto es compatible, puedes hacerlo, no nos lo van a decir nunca. Aunque excepcionalmente alguna vez he visto que sí, que alguna dirección provincial dice que te da como una respuesta, ¿no? Pero no es lo habitual, porque la ley o la resolución que trata esto lo que dice es comunicar, no habla de específicamente tener que esperar una respuesta o una autorización por parte de la Seguridad Social. Lo puedes hacer sin ningún tipo de impedimento, pero siempre es recomendable que sea comunicado previamente o al inicio justo de ese nuevo trabajo o de darte de alta de autónomo. Gracias por la pregunta, J. Vamos con otra. Manoli Encinas dice: después de una baja por enfermedad común, si el tribunal me deniega la incapacidad y no puedo realizar mi trabajo como antes, ¿me pueden despedir? ¿Cómo me puedo proteger? Bien, gracias, Manoli, por la pregunta. A ver, te pueden despedir siempre, esto estando de baja, después a la reincorporación, etc. La forma en este caso de protegerte es la que ya tiene la ley. La ley, si te despiden y el despido pues no es o sea, no hay unas causas para ese despido, ya sean objetivas o disciplinarias, te permite recurrir contra esa sanción por despido. Lo que es recomendable para estas situaciones es que después de una baja de larga duración y en virtud del artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, le pidas a la empresa pasar por salud laboral, por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, para que en todo caso puedan adaptar tu puesto de trabajo a las limitaciones que puedas derivar, te puedas tener, ¿no?, derivadas de esas lesiones o enfermedades que han provocado esa baja temporal si aún no te has recuperado. Ese sería el consejo que te diría para intentar no protegerte frente al despido, porque el despido es una decisión del empresario y si te quiere despedir, pues podrás recurrir, etcétera, pero no es algo que esté en tus manos evitar, pero sí protegerte en cuanto a la salud en el trabajo y en cuanto a poder hacer ese trabajo de la mejor manera posible. Gracias, Manoli, por la pregunta. Vamos con otra pregunta sobre subsidios de desempleo. Marta Javier, desde Instagram, nos pregunta lo siguiente: una vez nos otorgan la incapacidad con reserva del puesto de trabajo, ¿tenemos derecho a cobrar la prestación por desempleo? Bien, gracias por la pregunta. La respuesta es que no, es incompatible, porque una vez te reconocen la incapacidad permanente, las cotizaciones que se utilizan para reconocerte el paro son incompatibles. Es decir, que ya se han sido utilizadas y no se puede cobrar el paro y a la vez la incapacidad permanente. Solo hay una posibilidad que se permite, es que si yo ya tengo una incapacidad permanente y con posterioridad a esta incapacidad permanente trabajo, como nos preguntaba antes pues J, ¿no?, que quería saber cómo lo tiene que hacer, si yo he cotizado después de tener esa incapacidad y he cotizado más de un año, entonces ahí sí que tendré derecho al desempleo y sí que sería compatible. Pero si me lo dan la incapacidad estando en desempleo o incluso no estando en activo, yo no tendría derecho ni al desempleo, y cuando me la dan, si yo estoy en desempleo, me hacen optar entre la incapacidad reconocida o el desempleo que estoy cobrando, y una vez acabado el desempleo, cobrar la incapacidad. ¿De acuerdo? Pero no serían compatibles en este caso la prestación de desempleo con la incapacidad permanente. Vamos a otra pregunta, nos la hace Miguel Serrano, que dice: estoy cobrando una incapacidad, ¿puedo realizar otros trabajos? Estoy de alta como demandante de empleo.
antes de esta pensión estaba cobrando el subsidio para mayores de 52 años y me lo han denegado cuando me vino la pensión. ¿Por qué no tengo derecho? Bien, porque la mayoría de prestaciones contributivas, que es la pensión de incapacidad permanente, son incompatibles con las prestaciones no contributivas. El subsidio, todo lo que sea subsidios, tenéis que pensar que son prestaciones no contributivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la cuantía no se reconoce en función de lo que hayamos contribuido nosotros, ¿no? Que ese subsidio no es pues por los años que hemos cotizado, no es una cuantía proporcional a la cotización que hayamos tenido, sino que la cuantía es fija para todo el mundo y que en la gran mayoría no se requiere haber cotizado ningún tiempo, ¿vale? En el de subsidio para mayores de 52 sí, pues vas a tener 15 años como mínimo, 6 de haber cotizado en desempleo, etcétera, ¿vale? Pero todo el mundo cobra lo mismo, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿qué es importante tener en cuenta? Que el subsidio por desempleo para mayores de 52 es incompatible con la prestación de incapacidad permanente o de jubilación, ¿de acuerdo? Entonces no son compatibles y por lo tanto es normal que el SEPE te haya dejado de pagar ese subsidio para mayores de 52 años. Gracias por la pregunta, Miguel. Vamos ahora con preguntas sobre incapacidad permanente. Nos pregunta Manuel Saucarellano, ¿qué hago si una vez presentado el recurso de incapacidad por mi parte, la mutua o el INS me propone para incapacidad también? Bien, gracias por la pregunta. Pues no habría ningún problema. Si tú inicias un proceso, incluso has hecho una reclamación previa o hay una demanda judicial y posteriormente te reconocen una incapacidad permanente porque te la han propuesto, puedes hacer dos cosas. Desistir de ese procedimiento judicial porque te interese, ¿vale? Porque a lo mejor la pensión posterior es superior o ya lo tienes solucionado y puedes desistir, o puedes continuar con ese proceso porque a lo mejor la pensión sea superior o que te interese ese primer procedimiento y por un lado ya la tienes reconocida y sigues judicialmente para que te lo reconozcan con otra fecha de efectos, con otra cuantía, etc. Es decir, que no habría ningún problema en tener dos expedientes iniciados de incapacidad permanente, uno reconocido y uno pendiente, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso Cristina Cris, que dice: hoy por SMS me ha citado para inspección médica del INS. Estoy en prórroga. ¿Ellos accionan mis informes médicos o por el contrario los llevo en mano? ¿También los debo subir a la plataforma? Bien, gracias por la pregunta, Cris. En principio ellos tienen acceso a los documentos médicos que sean públicos, ¿de acuerdo? Todos los que sean privados, pues no tendrían acceso y por lo tanto deberías llevarlos al reconocimiento. Yo te aconsejo que los lleves todos, ¿de acuerdo? Porque a veces, pese a ser público, depende del sistema pues, nacional de salud y también depende del autonómico. Hay muchos centros médicos que son concertados y cada uno tiene su sistema y a veces hay dificultad en el acceso, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, poniendo el caso de Cataluña, hay muchos centros hospitalarios que son de gestión privada, pero que hacen pues, funciones públicas, ¿no? Entonces es importante poder llevarlos también al reconocimiento, aunque seguramente puedan tener acceso. Gracias por la pregunta, Cristina, y vamos con la última pregunta de hoy que nos hace Zapatos Rotos, que nos pregunta lo siguiente. Recibí una sentencia firme de determinación de contingencias favorable. Tengo la absoluta. ¿Cuánto tarda el INS en modificar la cuantía y pagar los atados por el cambio a accidente de trabajo? Bien, yo lo que te diría aquí es que lo primero es que tienes que hacer una revisión de esa incapacidad que te reconocieron, seguramente por enfermedad común, porque lo que te han reconocido las contingencias al final es de la baja, de una baja, y tenemos que ver que la incapacidad que te han reconocido proceda de esa baja o tenga relación. Y por lo tanto yo te diría que lo inicies por tu cuenta, que no esperes a que de oficio lo hagan, y a partir de ahí esperar la resolución, ¿vale? Y que lo puedan pagar con los efectos retroactivos y desde su momento. Pero tendrías que iniciarlo por tu cuenta, no esperes que lo hagan ellos porque se puede demorar. Ya sabes que el procedimiento de determinación de contingencias pues, te ha tardado un tiempo en su momento, incluso con las sentencias y demás, y si ahora tienes una pensión de incapacidad reconocida por enfermedad común, tendrías que hacer una revisión por parte de esa pensión de forma administrativa y pues ha sido un largo periodo lo que has tardado, ¿no?, en tener esto. Seguramente también se va a alargar un poco esto ahora, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta y como siempre nos despedimos con los agradecimientos que tenemos por aquí a Manuel Carbona, que dice muy bien explicado, de gran ayuda, a Belén Las Heras, que dice excelente vídeo, gracias Jorge, y a Monse de San Nicolás Teruel, que dice gracias por ser tan competentes. En definitiva, muchísimas gracias a vosotros, a ti por estar aquí hasta este momento final del vídeo, como cada viernes. Os deseo lo mejor para este fin de semana.
Un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene con nuevos vídeos pensados exclusivamente para todos vosotros. Un abrazo enorme.